El domingo pasado, mientras regresábamos de sacarle un certificado médico a mi hermana, ella misma notó que varias de las cabinas que viajaban en sentido contrario venían vacías. No supe si era porque algunas de ellas estaban aún en mantenimiento o si esto se debía a la baja afluencia de pasajeros. Sin embargo, no solo fue eso lo que la niña notó. Se fijaba en cada una de las cabinas que pasaban a nuestro lado hasta que se percató de que había una constante. Algunas de ellas únicamente traían a bordo a una sola persona. Cuando me pidió que pusiera atención en lo que ella estaba observando, fue porque encontró algo que había roto la barrera de lo común, de lo normal. La misma persona pasaba cada cierto número de cabinas. Se trataba de una mujer que miraba hacia nuestra dirección, que nos seguía con la vista desde que se aproximaba hasta que desaparecía en la línea, a lo lejos. Mariel estaba sorprendida, pero no asustada. Le parecía curioso lo que ambas veíamos, suspendidas a decenas de metros por encima del suelo. Los ojos de aquella persona no mostraban expresión, ni de calma, ni de enojo, de felicidad o de tristeza, lo cual contrastaba con la extraña sonrisa que nos mandaba cada que cruzábamos camino. Estábamos a unos minutos de nuestro destino cuando Mariel me preguntó qué haría si esa mujer se subiera con nosotras a la cabina. Nos quedamos calladas imaginando la respuesta. Entonces echamos un vistazo a los otros pasajeros para ver si también se habían dado cuenta. En ese momento solo había una muchacha con audífonos puestos mirando su celular y una señora que, mientras nos miraba fijamente, también sonreía. Las cabinas del cablebús cuelgan de gruesos cables que las transportan por lo largo de varios kilómetros al norte de la Ciudad de México. El servicio lleva poco más de 2 semanas en operación. Al principio hubo largas filas para abordarlo. La gente quería conocer el servicio como si de la atracción de un parque de diversiones se tratara. La vista desde las alturas proporciona una experiencia vertiginosa, única e increíble, pero como todo, el furor pasó pronto. Hace 2 días mi abuela llegó diciéndome que en el cablebús se espantan. Le pregunté lo mismo que seguramente estás pensando. Si lo acaban de inaugurar, ¿cómo es posible que en él existan esas vibras? Para entender de lo que ella estaba hablando, tuve que sentarme a escuchar lo que le había pasado. 1. De la estación La Pastora a Ticomán se atraviesa el cerro del Chiquihuite. En la parte más alta del cerro es donde las cabinas pasan lo más cerca de las casas de todo el recorrido entero. Se ven de cerca las azoteas, los patios, las ventanas abiertas, los lavaderos, tendederos, los jardines, las canchas de las escuelas, las casas abandonadas. Mi abuela dice que ha notado que así como muchos pasajeros viajan mirando el paisaje, desde abajo la gente que vive en las casas también se asoma a ver el pasar de las cabinas. Era noche y ella había dado 3 vueltas a la ruta en un mismo día. La última, ya casi a las 10 de la noche, se subió en una cabina donde solo iba ella y un señor con una niña de menos de 10 años. Las luces en la vivienda de la cuesta, encendidas, dan una vista completamente distinta a la que se aprecia en el día. También entregan un panorama misterioso. La privacidad de los vecinos se ve invadida si no se cierran bien las cortinas. En esa ocasión mi abuela vio a un hombre sentado al borde de una azotea.
Todo eso ocurrió muy rápido, casi en menos de 3 minutos. Ella lo notó desde lo lejos. La luz de las farolas de la calle de su casa iluminaban al sujeto muy de cerca. Esa persona tenía los pies colgando hacia el vacío. Estaba solo y no se veía que estuviera tomando o fumando. Tal vez solo estaba contemplando el pasar de las cabinas. Aquel sujeto portaba una sudadera cuya capucha traía puesta sobre la cabeza. Aunque ésta le oscurecía el rostro, aún así podía sentírsele la mirada. Dice mi abuela que cuando la cápsula se fue acercando al edificio, notó que se trataba de una construcción que no tenía acceso a su azotea. Es decir, que aquel hombre solo pudo haber subido escalando las paredes. A pesar de que ella se encontraba a bastantes metros del suelo, lo que más vértigo le dio fue ver a ese sujeto tan cerca del vacío, sentado en el borde, a 3 pisos de donde pasaban los coches. No parecía como si ese sujeto fuera a saltar, pero era un hecho que no le tenía mucho miedo a las alturas, ya que en un momento levantó una pierna, la apoyó en la orilla, luego se impulsó con un brazo y se puso de pie. Se quedó parado en el margen mirando la cabina donde iba mi abuela, misma que, al igual que toda la línea de cápsulas, había empezado a reducir su velocidad hasta que se detuvo en alto total. Estuvieron menos de 1 minuto colgando del cable alto, casi sin moverse, balanceándose solamente cuando los ocupantes del aparato se movían un poco dentro de este. Desde la cabina ya no se podía ver la situación del sujeto, ya que ésta había quedado exactamente colocada encima de su azotea. Cuando se reanudó la marcha, mi abuela notó que en lo alto de ese edificio ya no había nadie. El sujeto se había ido. Del otro lado de la construcción no se podía apreciar que hubiera algún tipo de escalera o medio para acceder hasta ese nivel. En Indios Verdes mi abuela entregó un vestido que había arreglado en su taller y casi de inmediato volvió a subirse al cablebús. Se iba a subir sola porque casi no había gente, pero con ella alcanzó a abordar una muchacha que venía cargando a un bebé. De vuelta a Cuautepec, justo después de sobrevolar el circuito mexiquense, volvió a pasar por encima del cerro y de sus casas. No en el mismo edificio, sino en otra casa de varios niveles, volvió a ver al sujeto. Esta vez él no miraba hacia lo alto, estaba de espaldas al centro de otra azotea, una que se encontraba aún más cerca de la punta del cerro. Nuevamente, al pasar por la torre más alta, la línea se detuvo. A mi abuela le habían dicho que en esos casos las pausas se hacían para que una persona con poca movilidad, como por ejemplo en silla de ruedas, pudiera abordar cuidadosamente. En esa segunda interrupción estuvieron colgando del mismo punto más de 2 minutos. Mientras más pasaba el tiempo, ella y la muchacha con el bebé se empezaron a poner más nerviosas. Poco antes de que volvieran a correr las cápsulas sobre los cables, en la base de aquella donde viajaba mi abuela, se escuchó una tercia de golpes, como si alguien desde abajo estuviera tocándola. Cuando sobrepasaron la cima del cerro, aquel sujeto se mostraba ausente del último sitio donde se había visto. Mi abuela dice que a pesar de que la cabina estaba cerca de las calles de esa colonia, aún así eran casi 10 metros de distancia. Ella no quiere decir que fue ese hombre quien se acercó a la cabina, pero cuenta que una noche después lo volvió a ver en otra casa, en otro punto del recorrido. Fue entonces que se convenció de que no necesariamente era una persona, podría tratarse de algo desconocido que recorre y se pasea por lo alto de las casas de esa colonia.
Ni siquiera ha de tener que ver con el cablebús o con la construcción de la línea, solo que ahora que hay ojos que miran desde lo alto, se ha revelado su existencia. ¿Alguna vez has escuchado que alguien pasa caminando por la azotea de tu casa? 2. Esta segunda experiencia me la compartió mi vecina después de que corría a decirle lo que me contó mi abuela. Nosotros vivimos precisamente en Cuautepec, a unas 6 calles de la terminal. Cuando inauguraron la línea también fuimos a formarnos para estrenarla. A mí me gusta lo paranormal, de hecho desde hace varios meses he tenido muchas ganas de compartir una historia con ustedes. Afortunadamente hasta ahora se me dio la oportunidad, lo único malo es que no me ocurrió a mí. Pero dice Yoari, una chica que conozco desde hace muchos años y que vive en la misma calle que yo, que el martes pasado vio algo extraño en el recorrido. Venía de regreso de trabajar, a pesar de que ya era tarde, a ella sí le tocaron largas filas para abordar el transporte. Con esto de la pandemia dice que las cabinas no se van llenas, suben de a 5 o de a 6 personas. Cuando le tocó su turno, venían con ella 2 muchachos, una señora y una niña. Todos venían maravillados con las alturas, señalando puntos en el paisaje, mirando para todas direcciones. Se abrieron y cerraron las puertas en varias estaciones, pero nadie subió ni bajó. De hecho, todos iban a la terminal, al final del recorrido en Cuautepec. Dice Yoari que de entre todos ella fue quien lo notó. En uno de los postes que sostienen los cables y el sistema, a lo lejos había un hombre que había escalado muy alto. La imagen le provocó vértigo, pero no imaginó otra cosa más que podría tratarse de algún técnico, dándole revisión a los mecanismos que hay en cada columna. Mientras se acercaban, se dio cuenta de que esta persona no contaba con equipo de protección. Al instante le sudaron las manos, ya que mi vecina es muy sensible a las alturas. De hecho, no con mucho gusto dice haber abordado la primera vez el transporte teleférico. Antes, de día, ella ya había visto que cada poste tiene una protección en la base para que nadie se atreva a escalarlo. De tan solo imaginar subir esas delgadas escaleras asidas a la imponente columna, a mí también se me hace un hueco en el estómago. El caso es que cuando se aproximó su cabina al poste donde se encontraba aquella persona, ella y los demás ocupantes vieron que ese sujeto se encontraba a demasiados metros del suelo, con ambos pies posados en los últimos escalones, pero sus manos no se agarraban de ningún barandal. En lugar de eso, estas cubrían sus ojos. La cápsula pasó rápidamente a su lado. Quienes estaban más cerca de la ventana dicen que tenía una sonrisa en el rostro. Yoari dice que no puede confirmar que eso haya sido cierto, pero todo lo demás sí. Llegando a la siguiente estación, notificaron al personal de lo que habían visto en el poste. La cápsula no se detuvo y nadie supo si se le dio atención. Los días posteriores estuvimos revisando las noticias, incluso las redes sociales, pero nunca se encontró nada relacionado ni con un intrépido aventurero, ni con un accidente desde las alturas. Nada. Mi vecina dice que al momento todos sacaron su celular, pero que nadie pudo empezar a grabar antes de que pasara la cápsula a un lado del poste. De lo contrario, aquí tendríamos las pruebas. Cuando vuelva a subir tendré el celular en la mano y me quedaré atento, esperando encontrarle sentido a lo que mi amiga y vecina presenció. ¿Sabes qué pienso que fue lo que ella vio? A uno de los muertos de la construcción.
Buenas noches. Nos sorprende habernos encontrado con este tema. Agradezco a Francisco Rafael su atenta colaboración con las experiencias que escuchaste hoy. También quiero darle las gracias a Verónica Velarde por su valioso apoyo en la producción de este relato. Regálanos tu like y no te pierdas los estrenos suscribiéndote a nuestro canal. Antes de que te vayas, te pido que me cuentes cómo ha sido tu experiencia en el cablebús si ya tuviste la oportunidad de subir. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.